Vamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo 4, versículo 3. Salmo 4, verso número 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. En la Biblia, hermanos, tenemos el ejemplo de varios personajes que se condujeron con piedad. Uno de ellos es Cornelio, otro de ellos Bernabé, Pablo. La Biblia dice que estos varones eran hombres piadosos y temerosos de Dios. Cornelio, de manera particular, no era salvo, pero era piadoso, era temeroso de Dios. Ahí en Hechos 10 lo dice. Dice la Biblia que él daba ofrendas y limosnas constantemente. Él tenía un buen testimonio delante de la gente porque había en su corazón un temor reverencial hacia las cosas de Dios. Ese temor a la postre le llevó a ser salvo. Y quiero enfocarme en esa característica. Repito, algo que no es nuevo para muchos, pero que sí tendemos a olvidar en cómo vivimos. Una vida piadosa es una vida que podrá convertirse en una vida llena de bendición hacia tu futuro y hacia el mío. Y quiero tratar sobre el tema, una vida piadosa. Vamos a orar antes de continuar. Amado Dios y Padre, eterno Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, te damos por tu palabra, tu amor y misericordia. Yo te pido, Señor, que bendigas la enseñanza que será a continuación traída, que tú seas hablando a nuestro corazón. Si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, ruego que tú le salves en esta tarde y que venga a los pies de Cristo. Y si todos los presentes somos hijos tuyos por fe en Cristo, háblanos, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, y permítenos ser edificados y transformados por medio de esta enseñanza de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria que es debida a tu nombre. Continúa, Señor, dándonos de tu presencia bendición. Pedimos todo esto y damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué tan importante es para ti la piedad? ¿Qué tanto es parte de tu día a día la piedad? A veces creemos que la piedad es un tema solamente para los que son bien religiosos. Que eso de la piedad nada más aplica a los apóstoles de la antigüedad, a los grandes hombres de Dios, a los cristianos de renombre que hicieron tremendas cosas para Dios. Pero ya en Hechos capítulo 10, vamos a ver solamente algunos textos. Tenemos el ejemplo de un varón piadoso. Y quiero que analicemos algunas características de este varón. Cornelio dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pregunta: ¿Cornelio era un pastor? ¿Era evangelista? ¿Era misionero? ¿Era maestro de escuela dominical? ¿Era ujier? ¿Tenía algún cargo en la iglesia, por lo menos de intendencia?
Pregunta, ¿Cornelio era cristiano? ¿Pero qué dice? ¿Era qué? ¿Para qué aplica entonces ese término piadoso y temeroso? ¿Para los que están sirviendo nada más? ¿Para los que están consagrados? ¿Para los que están en el instituto? ¿Para los que son llamados a servir? ¿O para cualquier persona que quiera agradar a Dios? Mira, ni siquiera era salvo Cornelio, ni siquiera era cristiano. Pero la Biblia dice que él era piadoso y temeroso de Dios. ¿Será que en estos últimos años del cristianismo, ese tema de la piedad se ha olvidado en nuestras iglesias? ¿Será que es un tema que poco a poco ha quedado en la antigüedad y ha quedado rezagado porque ya no aplica a la iglesia contemporánea? ¿Será que Dios ha cambiado de parecer? ¿Que Dios ya no quiere hombres y mujeres piadosos o piadosas que amen al Señor? ¿O será que nuestra manera de pensar es la que cambió? ¿Acaso la palabra de Dios ha cambiado? ¿Acaso la voluntad de Dios para tu vida y la mía es otra? ¿O será que nosotros nos hemos dejado engañar por las mentiras del mundo? ¿Ves la importancia de estar en constante repetición de la verdad de Dios? ¿Ves la importancia de que una vez más se nos recuerde algo que tú y yo sabíamos, pero ya lo habíamos olvidado y ni siquiera lo estábamos viviendo? Porque estamos bombardeados con la mundanalidad, la carnalidad. Estamos bombardeados por la mentira, estamos bombardeados por los placeres, los deleites del mundo y de la carne, los vicios, al punto de que la piedad ya ni siquiera es un término que aplica al cristiano contemporáneo. La palabra piadoso proviene del griego eusebia. Eu, bien, y sebomai, devoto. O sea, ser bien devoto. Denota aquello que es caracterizado por una actitud en pos de Dios. Una persona piadosa es una persona que tiene una actitud o un deseo que va en pos de Dios. O sea, desea buscar y acercarse a las cosas de Dios. Desea, anhela las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no me refiero nada más a venir a la iglesia, a aportar mi Biblia los días domingos y poner de santo y decir Dios le bendiga. No es eso la palabra piadoso lo que está aplicando aquí, sino vivir cada día de tal manera que lo que haga, diga, hable o piense, trate de hacerlo agradando a Dios. Hace aquello que es agradable a Dios, no al pastor, no a los hermanos, no a los líderes, no a mi esposo, no a mi esposa, no a mis hijos, a Dios. Se enfoca en tratar de llevar una vida que agrade en toda la extensión de la palabra a mi Creador. Es un sentir de compasión y de amor a lo sagrado. Así lo define el diccionario. Un sentimiento de amor a lo sagrado, o sea, a las cosas de Dios. Pregunta, ¿qué tanto amas las cosas de Dios? Si amas las cosas de Dios, ¿por qué no eres fiel a Dios? ¿Por qué no eres fiel a los cultos? ¿Por qué no eres fiel en ganar almas? ¿Por qué no eres fiel en orar? ¿Por qué no eres fiel en instruir a tus hijos? ¿Por qué no eres fiel en amar a tu esposa como debieras a tu esposo?
Porque no eres fiel en poner como prioridad las cosas de Dios. Porque no eres fiel en tus ofrendas y diezmos. Porque no eres fiel en servir a otros. ¿Por qué no eres fiel en servir a Dios? Si realmente amas las cosas de Dios. ¿Por qué fácilmente podemos cambiar las cosas de Dios por una reunión familiar? ¿Por un compromiso de trabajo? ¿Por un compromiso ante la sociedad? ¿O por un deseo personal o familiar? ¿Por qué sí podemos fácilmente sacrificar las cosas de Dios? No puedo sacrificar las cosas del mundo como mi trabajo o compromisos que tengo allá afuera, si se supone que amo las cosas de Dios. ¿O será que la piedad es algo que tú y yo ya no buscamos? ¿Será que la piedad es algo que ya ha quedado fuera de nuestro diccionario? La palabra piedad está caracterizando a una persona que es amable y devota a las cosas de Dios. El mundo, al escuchar la palabra piadoso, se espanta o piensa que es algo religioso, piensa que alguien que es piadoso se persina por todo y se espanta por todo. O dice, no, yo no hago eso porque es pecado y Dios es santo, y yo no puedo participar de esto. En el sentido de que todo lo ve como algo pecaminoso. Ahora no estoy diciendo que no vamos a tratar de agradar a Dios, pero no está denotando una religiosidad. Porque mira, Cornelio ni judío era un centurión romano. Cornelio no podía participar de la liturgia de los judíos. Cornelio no podía ir a las sinagogas y cumplir con todos los mandamientos de los rabinos. Cornelio no podía cargar ahí su talid o andar con la se me olvidó el nombre es un término de los judíos donde están adorando, están besando la palabra de Dios. No podía hacer eso. Él no cargaba la vestimenta. Yo no sé si en aquel entonces, creo que todavía no existía el kipá, pero Cornelio no podía hacer nada de eso religioso. No podía entrar en una sinagoga y sentarse a escuchar la ley como los demás judíos. Sin embargo, la Biblia dice que era piadoso y temeroso de Dios. Y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, no podemos relacionar bíblicamente el término piadoso con religiosidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. No es eso. Ser piadoso no es meramente ser religioso en cuestión de cumplir con los protocolos, de estar donde tengo que estar, de poner cara de piadoso, de santo y decir no mato ni una mosca. Es una característica de mi vida diaria, la piedad. Porque Cornelio era caracterizado por su diario andar, en cómo se conducía y cómo vivía piadosamente. Un cristiano piadoso será un cristiano de buen testimonio. Acabamos de leer el texto de Hechos 4, Salmo 4:3, que Dios escoge al piadoso para bendecirle. ¿Será que a lo mejor mi vida no ha sido realmente bendecida porque me hace falta piedad en mi manera de vivir? ¿Será que me he quedado corto con muchas cosas que Dios ha querido darme? ¿No me he conducido con piedad en mi manera de vivir diaria? Hermanos, yo no estoy diciendo de ninguna manera ni estoy asegurando que yo soy el hombre más piadoso del mundo, ¿no? Dios sabe cuán pecador soy y no lo niego. Pero sí también puedo decir que el tratar de buscar una vida piadosa me ha retribuido muchas bendiciones en mi vida. Y por tratar de buscar y de llevar una vida de piedad, de hacer las cosas bien.
Y por eso mencionaba cuánto Dios nos ha dado, y no nada más es por uno, es por muchos que hemos trabajado, orado, esforzado, dado. No es el resultado, hermanos, de un día, de un mes o de un año. Es resultado de años, de ganas, de machetearle, de trabajar, de orar, de estar a cuentas con el Señor, de confesar pecado, de apartarme de iniquidad, de confesar todo lo que he hecho delante del Señor, de esforzarme en hasta cierto punto llevar una vida piadosa delante del Señor. Y no es, repito, gracias a uno, gracias a esa actitud, pero tiene que ver, muchas de las bendiciones que Dios nos da, tienen que ver con la vida piadosa que tú puedes llevar. El que Dios pueda contestar tus oraciones, tus peticiones, el que Dios pueda incluso detener su mano de pruebas en tu vida, muchas veces son resultado de una vida de piedad y de obediencia al Señor. Muchas cosas tienen mucho que ver con eso, pero no lo vemos así. Mira en 2 de Pedro, capítulo número 1. La piedad debe de ser una característica de nuestra vida cristiana diaria. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo número 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, mira lo que dice aquí, por medio de las cuales. ¿Cómo que por medio de las cuales? ¿De qué cuales está hablando? Versículo 3, ¿qué dice? Piedad, divino poder. Porque dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios en su divino poder nos ha dado cosas que pertenecen a nuestra vida y a la piedad, como diciendo, un resultado de la piedad es que en tu vida tendrás cosas buenas, como cuáles, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de la salvación, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro está diciendo que muchas cosas en nuestra vida que podemos tener son un resultado de la piedad. Dice, son dadas por el divino poder de Dios para ayudarnos, nos promete, dice, nos ha dado grandes promesas para que seamos salvos, porque te has apartado de la corrupción, de la concupiscencia. Pocas palabras, pues porque te has esforzado en llevar una vida piadosa ante el Señor. Es una característica que, repito, no buscamos hoy en día. Mira el versículo 8, dice, porque si estas cosas, lo que es versículos 5 y 6, nos habla de varias características: diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Luego dice versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que la piedad, junto con otras características, traen fruto a la vida. Trae buenos resultados a nuestra vida. La piedad, hermanos, es algo que Dios manda. Mira el capítulo 3 de segunda de Pedro, dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando, bueno, dice después de la venida de Cristo. Pero es como si Pedro estuviese diciendo a los cristianos, es tu deber vivir piadosamente. Es tu deber vivir en santidad. Es tu deber llevar una vida agradable a Dios. Es un mandato. Es algo que Dios espera. Es algo que debe de ser natural en cualquier cristiano que ha conocido a Dios. Pero tal vez ese es el problema, que no hemos conocido realmente a Dios. Le hemos conocido como nuestro Salvador, pero no le hemos conocido como nuestro Señor, por razón por la cual nos pesa llevar una vida piadosa en nuestro diario andar. Es algo por lo cual se debe de orar. Mira en 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 2. Dice, exhorto desde el versículo 1 que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el texto, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que suplicar, para que Dios traiga piedad a tu vida y a la de los que te rodean. Es algo que Dios manda. Es algo que podemos obtener cuando oramos. Conlleva ventajas delante de Dios, muchas ventajas. Hermano, ya hablé de muchas cosas que Dios puede concedernos solamente por tener una vida piadosa delante de Él. Una vida devota, está buscando su presencia y su bendición. Mira el Salmo 86, verso número 2. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. David está diciendo a Dios en su oración, guárdame, cuídame. ¿Por qué? Porque soy piadoso. Como diciendo a Dios, mira, he hecho cosas buenas, he tratado de agradarte, he tratado de llevar una vida íntegra delante de ti, por lo tanto, guárdame. Como diciendo David, pues he hecho ciertos méritos para que me bendigas y me cuides. Y no estoy diciendo con esto que vamos a estarle exigiendo a Dios, pero lo que estoy dando a entender es que David decía, guárdame, porque soy piadoso. Cuídame, bendíceme, susténtame, provéeme, porque soy piadoso. Porque me he esforzado en buscar las cosas que a ti te competen. Me he esforzado en serte fiel. Me he esforzado en buscarte. Me he esforzado en servirte. Me he esforzado en proclamar tu palabra. Me he esforzado en tratar de ser un cristiano. Por lo tanto, bendíceme, Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos orar así? Señor, guarda mi alma, porque soy piadoso. Guarda mi salud, porque soy piadoso. Guarda mi espíritu, porque soy piadoso. Guarda a mis hijos, porque somos piadosos. Bendíceme en mi trabajo, porque soy piadoso. Bendíceme en mi diario andar, porque soy piadoso. ¿Cuántos pudiéramos decir, Dios, contesta mi oración? ¿Por qué? Pues porque he sido piadoso en mi diario andar. He tratado de conducirme en piedad. Y yo sé que tú te agradas de cuidar y bendecir a tus hijos que viven en piedad. Porque, hermanos, podemos haber muchos cristianos, pero no todos los cristianos hemos de estar viviendo piadosamente. No todos hemos de llevar esa vida
probablemente que Dios está esperando. Es un mandato del Señor, conlleva ciertas ventajas, es eficaz para el servicio ante Dios. Un cristiano piadoso se deleita en las cosas de Dios. No se le es pesado, ay, otra vez domingo, y pararme temprano, y tener que bañarme otra vez, y tener que vestirme, y tener que ataviarme, y agarrar la Biblia, y no se le hace, es un deleite venir a la iglesia. Es un deleite llegar a la casa del Señor, adorar al Señor. Es un deleite cantar himnos. Es un deleite escuchar la exhortación, la meditación, el saludar a los hermanos. Pero muchos parece que en lugar de un deleite es un castigo. Para muchos pareciera que es una condenación de venir a la iglesia. Por el rostro que estamos poniendo, por la actitud que estamos asumiendo, no parece para muchos hermanos un deleite el congregarnos. Ay, no, es que voy a ver otra vez ese hermano. Uy, no, y ya vienes, no voy a decir otra cosa, con tu cara. Mi papá decía otra cosa. ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Te deleitas en las cosas de Dios? Entonces, ¿por qué tienes esa cara? No parece que te deleitas al venir a la iglesia. No parece que te deleitas al adorar al Señor. Es más, hasta le das la vuelta a los hermanos para no saludarlos. Ay, no, ahí viene este. Y no sabes ni dónde esconderte. Pero eres piadoso, eres religioso y Dios le bendiga. Y no me junto con ese pecador, esa pecadora que no sabe ni lo que hace y anda metiéndome en chisme siempre. Bien piadosamente. Pero ni amas a tus hermanos en Cristo. ¿Cómo puedes decir que hay piedad en tu vida? ¿Cómo puedes decir que para ti es un deleite? Mis hermanos, para algunos serían felices si fueran los únicos de la iglesia. Así no me meto en problemas con nadie. Y así me enfoco. Y nadie me habla ni me hace caras. Si estuviera yo solito sería bien feliz. O nada más los que me caen mal. Y los que me caen mal, que Dios los desaparezca de este mundo. O que se vayan a otra iglesia. O que se vayan ahí enfrente o a otro lado. Mira el Salmo 37. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Realmente estamos deleitándonos en la presencia del Señor? ¿Hay un deleite en cómo nos conducimos, en cómo vivimos? ¿Realmente, hermanos, tenemos esa vida que es deleitosa? Mira, vamos al Salmo. Déjeme buscar el texto. Salmo 113. $133, 133, perdón. Es 133.
133. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque esa palabra no la podemos decir, ¿verdad? Se me atraviesa algo aquí en la garganta. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, mira lo que dice aquí, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es parte de una vida piadosa. Cuando no hay en nuestras vidas como cristianos, no hay esa comunión entre hermanos y no hay almas salvas como Dios quisiera salvarlas. Muy a pesar de mí, Dios ha salvado muchas almas a través de ese ministerio. Pero ¿cuánto más pudiera Dios hacer? Ahora, no solamente está diciendo hay vida eterna, dice Jehová envía bendición. Y como dije al principio, no cabe duda que Dios envía bendición. Dios pudiera haber enviado bendición a nuestras vidas por esta confraternidad, resultado de una vida piadosa, resultado de una vida devota y fervorosa en las cosas de Dios. Un cristiano piadoso, no al hombre. Y hermanos, ¿por qué constantemente, decía ayer el pastor, por qué estamos repitiendo a cada rato las cosas? ¿Por qué repetimos los horarios? ¿Por qué repetimos a qué horas empezamos? ¿Por qué repetimos a qué horas es la escuela dominical? ¿Por qué repetimos actividades? Tendemos a olvidarlo, porque tendemos a darle importancia, porque tendemos a poner en primer lugar otras cosas, porque tendemos a no anhelar realmente las cosas de Dios. Hermanos, si anhelásemos realmente las cosas de Dios, lo demostraríamos, lo buscaríamos, lo anhelaríamos, pero no es así. Oh, hermanos, si en el ministerio que tienes en iglesia, en tu conducir en iglesia, fuera igual que en tu trabajo, ¿ya cuántos nos hubieran corrido? Por no llegar, por llegar tarde, por no avisar, por hacer mis caras, por estar reclamando, por un montón de malas actitudes. ¿Cuántos ya nos hubieran corrido? Y con esa actitud venimos a buscar las cosas de Dios. Y con esa actitud intentamos servir. Y con esa actitud intentamos acercarnos a las cosas de Dios. Y después decimos, Dios, bendíceme. Dame, provee a mi familia, provee a mí, porque Señor, tú sabes que no he faltado a la iglesia. Pues si no has faltado, tu corazón está todo torcido todavía, porque no quieres entregar cosas que tú sabes están mal en tu vida, o no quieres empezar a tener una vida agradable a Dios. Un cristiano piadoso obviamente tiene un buen testimonio. Dicen Hechos 22:12. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice, vino a mí
y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Por qué Dios usó a Ananías para que Saulo recobrara la vista? Ananías era cristiano, sí, como muchos cristianos sabía, pero tenía una característica especial Ananías, y dice la Biblia que Ananías tenía un buen testimonio. Un cristiano con un buen testimonio es un cristiano que ha sido piadoso en su manera de vivir. Y es otra característica de la piedad, un buen testimonio. Ahora tú puedes decir, bueno, pues yo tengo buen testimonio, me he conducido bien en mi trabajo, me he conducido bien en la escuela. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Cómo puede hablar tu familia de ti? ¿Qué expresa? ¿Qué expresar a tu esposa, tus hijos, tu esposo de ti en cuanto a tu testimonio? La Biblia habla también de ser irreprensible. Es un resultado de una vida piadosa. Ora a Dios, buen testimonio, honesto en la vida. Hay muchas características, hermanos, que son simplemente un resultado de buscar la piedad. De manera automática, poco a poco se van añadiendo otras características a un cristiano realmente piadoso. Todas las cosas que he ido mencionando parecieran ser como una losa y decir, no, eso es mucho para mí, es demasiado. No, son muchas cosas. No, hermanos, es un resultado de la vida piadosa. Es como algo automático que se va dando en la vida por querer agradar a Dios, por querer vivir para Dios. Todo esto empieza a añadirse y empieza a convertirse en parte de mi vida diaria por querer tener una vida piadosa ante Dios. El orar, el ser fieles, servir, el ser devotos a las cosas de Dios, tener un buen testimonio, el hablar honestamente, el aborrecer el pecado, el servir, el predicar el evangelio, muchas cosas que son un resultado de una vida piadosa. Mira Lucas 2:25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Otra característica de la vida piadosa, el Espíritu Santo recae. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? La Biblia lo dice, era justo y piadoso. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no quisiéramos tener el Espíritu Santo conduciéndonos? Ahora, si tú no lo deseas, pues checa tu salvación o checa tu comunión con Dios. Yo quisiera tener el Espíritu Santo siempre conduciéndome, llenándome, guiándome. Y repito, si tú no lo deseas, algo está mal en tu vida, algo está mal en tu corazón. Y dice la Biblia que Simeón era un hombre en el cual estaba el Espíritu Santo. Hermano, cuando el Espíritu Santo está guiándonos, ¿de qué te vas a preocupar? Él te conduce. Si hay pruebas en la vida, Él te fortalece. Si hay adversidades, tú dices, Dios está conmigo. Si hay enfermedad, tú dices, Dios me va a dar la fortaleza para seguir adelante. Estarás, hermanos, una vida con el poder del Espíritu Santo es una vida de paz, una vida de bendiciones, una vida de buenos resultados, una vida plena, una vida feliz, una vida dichosa, cosa que muchos cristianos parece que no tenemos. Porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas? Tal vez porque nos hace falta ser piadosos en nuestra manera de vivir.
Porque nos hace falta conducirnos justamente ante la mirada de Dios, ante su mirada. Hermanos, el tema de la integridad, de la santidad, no es algo que ya pasó de moda, es algo que sigue en la Biblia y Dios sigue buscándolo en sus hijos. Es algo que Dios todavía al día de hoy, 2024, Dios quiere que tú y yo lo vivamos. No es un tema anticuado, no es un tema para los religiosos del siglo pasado, por esas iglesias que ya se quedaron en la antigüedad. No, hermanos, es para cada hijo de Dios. Dios todavía está buscando hijos que vivan en santidad, en integridad, apartándose de pecado, viviendo en justicia, en piedad delante de Él. Todavía Dios lo espera. Y hermano, ¿cómo le hace falta? ¿Cómo necesita este mundo cristianos honestos que hablen la verdad y dejen de estar mintiendo a cada rato? Que cristianos que se les hace fácil inventar mentiras y ya son parte de su hablar diario. Ya se les hace fácil decir, no, sí, mentir, inventar. ¿Y cómo hoy en día padecemos de eso? Algo tan sencillo como hablar con la verdad, decir la verdad, enfrentarte a las consecuencias de tus errores y maduramente seguir adelante. Pero no hay eso, porque no hay piedad en nuestras vidas, no hay temor hacia el nombre del Señor, no estamos reverenciándole con nuestra manera diaria de vivir. Y por eso el mundo dice, ese es cristiano, dice que va a la iglesia y que trae su Biblia y que me habla un montón de cosas de Dios, pero y la gente ni nos cree. Porque la gente no nos juzga por nuestras palabras, sino por nuestros actos, por lo que hacemos, por cómo vivimos, por cómo pensamos. Tal vez no dices malas palabras, pero te la pasas criticando a medio mundo. Tal vez no andas en vicios, pero andas ahí cuestionando y señalando a todos. Tal vez no estás metido en problemas graves, pero en lugar de amar a tus hermanos, les odias. Y no tienes paciencia para con tus hermanos. Hay muchas características, hermanos, que distan de un cristiano piadoso en nuestra manera diaria de vivir. Ser cristiano no nada más es venir a la iglesia cristiana con la Biblia cristiana y sentarme a escuchar, tú y yo lo sabemos. O más bien vivir como cristiano. La cristiandad ciertamente empieza con la salvación, pero no queda ahí. Es simplemente el principio de una vida cristiana que Dios quiere darnos. Miren Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice en el verso número 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Realmente a quién estás sirviendo? Si realmente servimos a Dios, ¿por qué lo hacemos así como lo hacemos? A veces sí, a veces no. ¿Por qué a veces estamos tratando de agradar al hombre en lugar de querer agradar a Dios? ¿Por qué realmente estamos buscando la aprobación del hombre en lugar de buscar la paz de Dios, la aprobación de Dios?
Un cristiano piadoso va a servir a Dios realmente, íntegramente. Un cristiano piadoso es un cristiano íntegro en su manera de vivir. No anda haciendo ahí cosas chuecas, cosas incorrectas, de las cuales se jacta. Es un cristiano celoso de las cosas de Dios. Dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Está hablando de Cristo. Cristo era celoso de buenas obras, o sea, deseaba hacer buenas obras. Deseaba cumplir haciendo buenas obras. Es un cristiano celoso de las cosas de Dios, con convicciones bíblicas, que no cambia fácilmente en su manera de pensar o no se deja influenciar por el mundo para cambiar de opinión rápidamente. Se guarda del mundo, del pecado. No estoy diciendo que va a ser perfecto. No estoy diciendo que va a ser impecable. No estoy diciendo que nunca va a fallar. La Biblia, hermanos, habla de un varón perfecto que fue Job. Pero la Biblia no está diciendo que Job fue un hombre impecable o que era un hombre que nunca había cometido pecado delante de Dios. Pero sí referencia y dice que era un hombre maduro en las cosas de Dios, creciente, cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros días vienen, días van, semanas vienen, semanas van, meses, años y seguimos igual? Estancados en la misma edad espiritual de niños de kinder. Años vienen, años van, recibes enseñanza, recibes instrucción y seguimos igual. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, porque hasta los tuyos estás estorbando. Debiendo ya de ser maestros como hebreos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la vida cristiana. Porque habéis tenido necesidad de leche y no de alimento sólido, dice Hebreos. Y así vemos un montón. Cristianos de años que no crecemos y no entendemos y no nos cae ni el 20, ni el 50, ni el 100, ni nada, ninguna moneda nos cae. Porque no hemos entendido o no hemos aceptado lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nuestras generaciones, lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Somos testarudos, somos necios y no queremos aceptar las bendiciones que Dios quiere darnos ya, al día de hoy. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos literalmente tener un hogar en armonía y no lo tenemos? Por falta de piedad, por falta de obediencia, por no hacer caso a Dios, por muchas cosas. ¿Cuántos pudiéramos estar en paz los unos con los otros, sirviendo a Dios? ¿Cuántos pudiéramos ser ya maestros, como dice Hebreos? Al frente de ministerios, al frente de otras rutas, al frente de otras clases de niños. Y tenemos todavía la necesidad de seguir, hermanos, vengan a ganar almas, hermanos, vengan a servir, hermanos, tenemos necesidad de esto, lo otro, porque no queremos entender y no queremos entrarle. Cristianos de años que pudieran estar en lugar de un servidor aquí enfrente. Cristianos que tienen más años que un servidor de ser cristianos. Y que Dios quiere que hagan algo más útil en su vida en cuanto a la eternidad y no lo quieren hacer. Porque quieren impactar al mundo en lugar de impactar en las cosas de Dios. Quieren tener un nombre ante el mundo y no quieren hacerse un nombre ante el Señor. En el sentido humilde de la palabra. Esa no es una característica, hermanos, de un cristiano piadoso. Más bien son características de un cristiano carnal.
un cristiano mundano, un cristiano que está intentando agradarse a sí mismo y al mundo en lugar de agradar a Dios y obedecer a su palabra. Eso es lo contrario a un cristiano piadoso, cristiano mundano y carnal. Y es lo que muchos de nosotros no queremos soltar, la mundanalidad y carnalidad de nuestra vida. Que impactando ni a tus hijos puedes impactar, ni a tu familia puedes impactar. Pero si queremos ahí cambiar al mundo, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no hay convicciones? Si no hay compromiso real, serio, si no aceptamos el reto de parte de Dios de querer tener una vida bendecida, una vida agradable, una vida piadosa. Oh, hermanos, si yo preguntase, todos levantaríamos la mano en cuanto a quién quiere ser bendecido por el... ¿Quién quiere la bendición de Dios? Todos levantaríamos la mano, a menos que estés mal de la cabeza o de tu corazón. Y si después dijese, ¿y quién está dispuesto a aceptar el reto? Ayer lo que decía el pastor que le pidió en una ocasión el pastor Lima para poder ser bendecido, le dijo, hermano, ¿quieres ser realmente bendecido por el Señor? ¿Quieres realmente que tu vida cambie? Te reto a que en un año no faltes a la iglesia. Un año. No faltes a la iglesia. Culto entre semana, culto en la mañana, domingo, culto en la mañana, en la tarde. Dice, no faltes en un año si realmente quieres ser bendecido por el Señor. Y el pastor dice, yo no quería aceptar. Yo no quería decir que sí, yo no. Dice, pero al final del año pude cumplirlo. Y el pastor me dice, ahora sí tienes permiso de faltar. Dice el pastor, ni de loco. Ahora he entendido lo que Dios quiere darme. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a tomar un reto como ese? Con tal de ser bendecido por el Señor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser fieles al Señor realmente por las bendiciones que Él pudiera darnos? Y tomar ese reto. Y dice el pastor que su pastor le hizo orar y aceptar el reto y decir, Señor, yo delante de ti acepto el reto de ser fiel, no faltar a un solo culto. No fue fácil, pero llegó culto en jueves, culto domingo en la mañana, domingo en la tarde, y al final de ese año su vida, su familia fue transformada. No es lo único, por supuesto, en ese inter, Dios le habló, empezó a servir, se preparó, se involucró más en las cosas de Dios, pero nada más empezó con ese reto. Queremos la bendición, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Queremos su presencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Queremos todo de parte de Dios, pero ¿cuánto estamos dando para demostrar a Dios que realmente queremos eso? Un cristiano piadoso impactará ciertamente con su manera de vivir, porque amará las cosas de Dios y tratará de agradar siempre, siempre, siempre a Dios antes que a los hombres. Regresamos al Salmo 4 para terminar. Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Dios ha de escoger al piadoso para él. ¿Quieres que Dios te escoge? ¿Que te escoja? Ahí lo dice. Él escoge al piadoso. No a cualquier cristiano, al piadoso. No a cualquiera que toma a la ligera las cosas de Dios. Al piadoso. Es al que Dios escoge
para bendecirle. Una vida piadosa, hermanos, es lo que hoy día nos hace falta. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que no sea al hombre a quien hagamos caso, que no sea al hombre a quien recordemos o en quien pensemos, sino sea a tu palabra, a tu Espíritu Santo, a tu poder operando, obrando y convenciéndonos en nuestro corazón. Anhelamos, Señor, de tu poder, tu gracia, tu presencia. Ayúdanos, mi Dios, a desear con todo nuestro corazón vivir piadosamente en este mundo, a conducirnos de una manera piadosa y santa en nuestra manera de vivir diaria. Límpianos, Señor, de pecado. Límpianos, Señor, del mundo, de la carne, de ideas incorrectas, de ideas insanas, de ideas pecaminosas, mundanas, desagradables ante ti. Líbranos, Señor, de pecado, líbranos de maldición, que yo creo que aún hay cristianos bajo maldición por desear buscar las cosas de este mundo. Cristianos endurecidos, amargados, entristecidos por no anhelar la piedad en la vida diaria, por querer agradar al mundo, al hombre y no a ti. Señor, tú has escogido al piadoso para ti. ¿Y cuántos de nosotros aceptaremos el reto de ser piadosos y ser fieles a ti? ¿Cuántos aceptaremos esa convocatoria de ti, de que tú vas a escoger al piadoso para servirte y para ser bendecido junto con su familia, sus generaciones? Muchos anhelamos, Señor, y deseamos, pero pocos, muy pocos, tal vez aceptarían el reto. Mi Dios, a la luz de tu palabra, despierta nuestros corazones. Levántanos, Señor, de nuestro letargo espiritual. Levántanos, Señor, del mundo que nos ha oprimido y nos ha engañado y nos ha apartado de una manera santa y piadosa de vivir. Y llévanos a un compromiso mayor delante de ti, a tomar ese reto de ser piadosos, a tener ese reto de ser fiel a ti, a tu casa, a la iglesia, no por quien pueda estar detrás, sino por lo que tú puedes hacer al que es fiel a las cosas que te competen. Mi Dios, tú conoces cada vida, cada corazón, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada varón, cada mujer, cada esposo, cada esposa. Tú sabes, Señor, con qué batallamos, con qué luchamos y con qué cosas están impidiéndonos que seamos piadosos en nuestra manera de vivir. Toma, mi Dios, en tus manos este tiempo de invitación y trata con nuestros corazones como solo tú puedes hacerlo con tu poder y tu espíritu.
Dejo ese tiempo en tus manos y pido de tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y damos gracias.